La realidad indica que en los últimos 4 o 5 años se ha producido un incremento de la inmigración en Uruguay, especialmente con la llegada de cubanos, venezolanos y dominicanos. Las cifras hablan por sí solas. En los últimos 4 años, el Estado uruguayo concedió 51.440 residencias a extranjeros, lo cual representa el 1,5% de la población si se toma como referencia el censo de 2011. Las cifras de 2018 superan a las de los 3 años anteriores. Los datos disponibles entre enero y noviembre de este año muestran que en ese periodo se iniciaron 14.348 residencias. De ellas, más de 10.000 fueron tramitadas por Cancillería. La mitad corresponden a inmigrantes venezolanos. Mientras tanto, más de 4.000 residencias fueron tramitadas por migraciones y cerca del 50% corresponde a inmigrantes cubanos. En Uruguay los derechos de los migrantes están amparados legalmente, pero la garantía del pleno cumplimiento de estos derechos requiere políticas públicas que diseñen acciones concretas para atenderlos. En la práctica, una de las situaciones más complejas y urgentes de solucionar es el acceso a la vivienda, por ser el problema más grave que tiene esta población, ya que no tienen garantía de alquilar ni antigüedad en el trabajo. Esto determina que muchos de ellos terminan viviendo en pensiones que no siempre cumplen las condiciones de vivienda digna o en situación de calle. Muchas de las pensiones se encuentran en malas condiciones y ha aumentado el número de estos alojamientos que funcionan ilegalmente, instalados en casas abandonadas, con pocas condiciones de higiene y seguridad edilicia. Aunque desde el Estado se han instrumentado algunas acciones en este sentido, parece necesitarse una política migratoria integral, que atienda desde las herramientas de acceso a la documentación hasta una política de frontera que contemple las nuevas situaciones de ingreso al país. Hoy, en 3356, analizaremos las nuevas migraciones, intentando profundizar en los aspectos técnicos y tratando de conocer las realidades a las que se enfrentan en el día a día los migrantes. En el próximo bloque, nuestro primer invitado será el antropólogo social Leonardo Fossati. Con él vamos a iniciar las conversaciones sobre este tema y después, al final, vamos a hablar con 3 migrantes que nos van a contar sus historias de vida, cómo llegaron, por qué llegaron y cómo ha sido vivir este tiempo en el que ya están viviendo aquí en el Uruguay. Hacemos la primera pausa y ya venimos. Recuerden que quizás tengamos que interrumpir el programa para ir hacia la Torre Ejecutiva. Allí está Rafael Guardia. Esperamos la palabra del presidente en torno al protocolo que el Uruguay comenzará a implementar para combatir el coronavirus. Pausa y venimos. Seguimos, señores, aquí en 3356. Es un gusto recibir esta noche al antropólogo social Leonardo Fossati, integrante del Núcleo de Estudios Migratorios de la Facultad de Humanidades. Leonardo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por la invitación. Todos más o menos conocemos cuál es la configuración, digamos, de los procesos migratorios en el Uruguay de finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, que son como las grandes olas migratorias hacia Uruguay. Quizás haya alguna anterior, pero bueno, más o menos conocemos un poco la naturaleza. Hace unos, no sé, en todo caso vos me harás alguna corrección en términos temporales, 20, 25, 30 años, que el Uruguay se transformó en un país que recibe nuevamente migrantes, pero que tienen otra caracterización, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer ese dibujo, digamos? Bien, nosotros tenemos, cuando abordamos el trabajo, el campo de estudio de la migración, generalmente nos gusta dividir como en 3 partes, ¿no? Una primera parte que habla de esa inmigración, que se la piensa fundacional generalmente, y después un periodo de migración enseguida, y este nuevo periodo de inmigración que comienza a darse en el año 2009 y que tiene, según los informes, las estadísticas que han salido públicas, ¿no? Por informes. O sea que es mucho más nuevo que de lo que yo, digamos, le ponía temporalmente. Sí, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay una cuestión que es que a veces se piensa que el fenómeno de la inmigración no va de la mano de la emigración, claro, y viceversa. Entonces, mientras hay emigración, no hay inmigración, ¿qué quiere decir? Si hay salida de gente, no hay entrada. Generalmente pasa en simultáneo. Claro. Lo que pasa es que actualmente, a partir del año 2009, lo que tenemos es que el saldo de población, ¿no?, que transita por el país es positivo y no negativo. Claro. Eso se llama el signo del saldo migratorio.
Eso tiene ese nombre. Hoy tenemos un signo de saldo migratorio positivo. Positivo, exactamente. Entonces, claro, tenemos más población que llega que la que se va. Claro. Y eso es lo que ha determinado este último periodo, que ya tiene 11 años va a tener, ¿no? Y que comenzó a darse con el flujo de población nacional retornada, ¿verdad? Y después ese flujo comienza a decrecer. Esto es interesante, o sea que empieza esto con uruguayos que se habían ido en algún momento y que empiezan a volver. Claro, eso empieza a suceder, son los primeros indicios que se empiezan a ver, la primera tendencia. Y bueno, ya a partir del año 2011 empezamos a ver se empieza a ver mayor presencia, ¿verdad? De colectivos migrantes, principalmente representados por el colectivo proveniente de República Dominicana, ¿verdad? Que eso después, en estos 11 años, ha tenido un cambio porque la instauración de la visa para República Dominicana en el año 2014 hizo que decayera el número de entradas de personas de República Dominicana y tomara mayor visibilidad otros colectivos que sí estaban presentes y que es principalmente personas provenientes de Cuba y Venezuela, ¿verdad? Y están presentes otros destinos también, ¿no? Que están capaz que en menor medida representados, pero también hay, ¿no? Estos tres vendrían a ser como los más característicos de estos últimos 10, 11 años. Claro. Y lo que yo te decía de la caracterización del fenómeno en el sentido, sabemos que en las primeras olas migratorias venían de Europa, generalmente eran trabajadores, con baja formación en muchos casos, y esta segunda ola, digamos, tiene características distintas, ¿no? Sí, yo creo que la primera característica distinta es que este nuevo flujo migratorio trae consigo la particularidad que se inscribe dentro de lo que se conoce como un circuito sur-sur, ¿verdad? Ahí está. Digo, sur-sur no obedece específicamente a una división por una línea en la Tierra, sino que habla de como ese norte global, ¿no? Comprendido por Europa, Estados Unidos y los países norte potencia, ¿verdad? Sino que es un movimiento entre países que están tipo de una misma escala, ¿no? No son de una migración de un país industrializado, por ejemplo, de España e Italia, hacia Uruguay, sino que son otros países con otras características. Principalmente hay presencia de personas provenientes de Nigeria, Ghana, Camerún, Sierra Leona, Congo. También tenemos de países limítrofes, que es una característica bastante común en la historia de la inmigración en Uruguay. Tenemos países que no son fronterizos, pero que sí tienen algunos vínculos extra Mercosur o con acuerdos Mercosur, como Chile, Perú, Bolivia y demás. Pero se agrega la novedad del circuito del Caribe, ¿verdad? Principalmente representado por República Dominicana, Venezuela y Cuba. Claro. Y bueno, eso ha traído toda una serie de desafíos, ¿verdad? En tanto comprender, porque claro, no se tiene mucho conocimiento y el antecedente más próximo de inmigración tiene casi 60 años atrás. Estamos hablando que es la inmigración desde Europa. Claro. ¿No? Después vamos a hablar con algunos de estos hombres y mujeres que han venido desde Venezuela, de República Dominicana, de Cuba, pero digamos en los estudios que ustedes han hecho, también vos trabajás en una organización que trabaja directamente con los migrantes. ¿Por qué estos hombres y mujeres del Caribe generalmente entendieron que en Uruguay tenían algún tipo de oportunidad para venir y para desarrollarse? ¿Qué pasó en este tiempo, digamos? Bien, yo creo que las causas hay múltiples causas, ¿no? Y creo que una principalmente es el posicionamiento, quizá regional de Uruguay. Creo que es una causa que no es menor, porque se vuelve como un lugar apetecible quizás dentro del circuito, que después de eso capaz que no tiene tanto correlato con lo que sucede en la realidad, pero bueno. También Uruguay, al igual que Argentina y otros países de la región, tienen una normativa que muchas veces en materia de migración, ¿verdad? O de movilidad humana, que se piensa como muy avanzada, que es la ley 18.250, y que es la ley de migración, y la ley de refugio, que es la 18.076, que se tienden a pensar como estas leyes como de rostro humano, dicen algunas colegas de la facultad. Entonces eso también dentro del circuito hace que haya como, ¿no? esta cuestión de que, bueno, es fácil acceder a documentación, ¿no? O como que no hay una política tan restrictiva de la inmigración. Si pensamos a nivel más de lo que es la región, ¿no? Tenemos otros países que sí han llevado adelante políticas más restrictivas de la migración, ¿verdad? Y lo podemos ver actualmente. Y en ese sentido, Uruguay quizás no tanto. También hay otros fenómenos que tienen como quizás un nivel más macro, ¿no? Por ejemplo,
que en Argentina se instaurara primero la visa y para República Dominicana quizás trajo como correlato que gran parte de la migración viniera a Uruguay. Y después Uruguay estableció la visa, que digo, vos mencionabas, yo pertenezco a la Asociación Idas y Vueltas que trabaja con población migrante y bueno, siempre la erradicación, sacar la visa es una de los estandartes que más sostenemos porque entendemos que impacta directamente contra el derecho a la persona, ¿no? Claro. Que está consagrado aparte en las leyes de migración, ¿no? Porque en la ley de migración, artículo 1, se reconoce el derecho a la movilidad humana como un derecho inalienable, ¿no? Vos decíamos, bueno, Uruguay tiene una legislación que en definitiva es amigable, esta de la cara humana, ¿no? Esto que vos decías, pero ¿qué pasa después cuando el migrante llega, logra finalmente ingresar? ¿Cuáles son las barreras? Aquellas que son claras, que son notorias, que son barreras institucionales, pero las otras, las que son hasta a veces más complejas porque no están previstos los mecanismos para asaltarlas, para pasar sobre ellas, ¿no? La primera dificultad que me parece a mí que se visualiza, a pesar de que tenemos esta normativa tan de avanzada, que a veces digo, nosotros los compañeros que trabajamos con esto, intentamos como siempre buscar, ¿no?, una crítica que aporte. La primera dificultad es la visa. Hoy en día tenemos los flujos migratorios principales de Cuba y Venezuela. Bueno, Venezuela no tiene régimen de visa, pero Cuba sí. Y las personas muchas veces ingresan al país, o llegan al país y no tienen la visa. Y eso ya de entrada es una dificultad, ¿verdad? Porque es lo que te permite ingresar. Para República Dominicana significó que toda la población que estaba ya viviendo en Uruguay, a partir del año 2014, con una ley en clave de derechos humanos funcionando, se instauraba una visa igual. Y eso significó que estas personas, para todo lo que fueran trámites de reunificación familiar y demás, se convirtiera en una dificultad. Claro. Porque para traer a las personas y demás tenían que hacer toda una serie de procedimientos, como la carta de invitación y demás, que dificultaban ese articulado tan hermoso que muchas veces tienen las leyes y que dicen, ¿verdad? Eso es como una primera traba. Después tenemos un poco lo que sucede en materia de más lo cotidiano, ¿verdad? Y que vincula muchas veces al déficit en algunos aspectos que alcanza la población nacional, pero que impacta más agudamente a la población migrante, ¿verdad? Y por ejemplo, ahí nos encontramos que el artículo 1 garantiza toda una serie de derechos, igualdades y demás en pie de los nacionales, y eso después no lo vemos. Por ejemplo, vemos en todo lo que es la política no, todo lo que es en materia de acceso a la vivienda, bueno, en algún momento fue el acceso a la salud, el acceso al campo laboral, que eso se ha venido trabajando bueno, en articulación con la Junta Nacional de Migración y con los distintos organismos, ¿verdad? Para ir limando un poco y transitando esa aspereza, porque no podemos perder de vista que hace 10 años que tenemos este fenómeno migratorio, ¿verdad? Y que muchas veces las respuestas institucionales van un poco no van en forma sincrónica. Hay algunas cosas que sí destacan los migrantes cuando llegan al país. Primero, la facilidad con la cual, por ejemplo, los niños pueden rápidamente ingresar al sistema de educación pública. Esto es visto como algo positivo. Creo que también se han mejorado los mecanismos para el acceso a la salud. Pero claro, después hay temas tan complejos como el acceso a la vivienda, que vemos que terminan siendo problemas gigantescos, que dificultan muchísimo la vida del migrante, ¿no? Desde aquellos que utilizan estas situaciones inescrupulosamente para hacer negocios, hasta lo más sencillo, que ni siquiera es digamos, ilegal ni nada por el estilo, y es el acceso a una garantía de vivienda, para alquilar una vivienda, ¿no? Sí. En el tema de la vivienda es crucial, más en el plano como de la discusión más a veces teórica o más académica. Pensamos un poco la vivienda como ese lugar donde se procesa un poco, donde se atraviesa el proceso de integración a la sociedad, ¿verdad? Entonces, claro, si tú venís a un establecimiento que ya de por sí es una pensión en muy malas condiciones, acarrea toda una imagen muy negativa de la sociedad hacia ahí, ¿no? Y aparte de todo eso funciona de maneras irregulares, no tiene las condiciones mínimas, dentro de esos lugares a ti te estafan, atravesás procesos de discriminación, de xenofobia, de racismo, ¿verdad? Si sos mujer y tenés hijos y hijas a cargo, ¿verdad? Se te va a dificultar acceder a una. Todo ese tipo de cosas, claro, evidentemente
impactan en la trayectoria migratoria de la persona, pero aparte impactan todas las aristas de la vida cotidiana, ¿verdad? Que es tipo, bueno, si estás en situación de calle, evidentemente se te va a complicar acceder a un trabajo, bueno, ni que hablar que si estás no tenés vivienda, el tema del ingreso de los niños y las niñas a la escuela va a ser mucho más complicado. Entonces, la vivienda vendría siendo como una de esas problemáticas que todavía no encuentra solución. Claro. Y esto no es algo de ahora, hoy en día está agudizado, ¿verdad? Es algo que desde la sociedad civil nosotros venimos diciendo por lo menos hace como 4 o 5 años, ¿verdad? Y la vivienda, el acceso a la vivienda en Uruguay es un problema estructural del Uruguay, ¿verdad? Claro. Tengo 2 minutitos y no quiero no tocar este tema porque sé que vos mismo seguramente lo debatís contigo y con tus colegas. Hay una cierta creencia de que el Uruguay es excepcional en materia de apertura, de que somos de brazos abiertos, de que recibimos muy bien, de que acá vendrán y tendrán oportunidades, todas las que quieran. Sin embargo, la experiencia de trabajar en el territorio indica que esa supuesta excepcionalidad, bueno, por lo menos está en entredicho. Sí, acá no podemos confundir un poco lo que pasa a nivel más de la persona cotidiana día a día, que capaz que una persona puede decir, sí, me pasa que las personas de Uruguay son súper amables, eso sí, pero esta creencia del Uruguay como país con los brazos abiertos, de puertas abiertas, viene muy de la mano y muy atada también a esta imagen que solemos tener y repetir del Uruguay bajado de los barcos. Claro. Como si en Uruguay no hubiera nadie en el territorio de 1830 hasta que llegó la inmigración europea, ¿verdad? Así invisibilizamos desde la trayectoria de los colectivos afro, invisibilizamos la trayectoria de los colectivos indígenas del país, ¿no? ¿Por qué? Porque el país estaba vacío. Y ese discurso del país bajado de los barcos hoy en día también se traduce un poco en esta historia de somos un país de puertas abiertas. Si eso quiere decir que en Uruguay no se dan casos de deportación, claro. Y bueno, sí, es cierto. Quizás no pase, ¿no? Pero lo que encontramos y lo que vemos muchas veces es que en materia normativa tenemos mucho avance en materia de derechos humanos, mucha estructura construida en materia legal y normativa, pero después no hay un correlato, porque después vemos que ese proceso de vinculación de la persona con el Estado, ¿no? Para regularizar su estatus migratorio se ve dificultado en múltiples aspectos, ¿verdad? Claro. Entonces, gracias, por favor. Leonardo, por habernos acompañado. Un gusto, de verdad. Seguimos, señores, aquí en 3356. Es un gusto recibir a Vanessa Sarmiento, es venezolana, es abogada. Hace 20 años que está en el Uruguay, forma parte de Manos Beneguayas. Gracias por acompañarnos, Vanessa. Muchas gracias por la invitación. 20 años ya es un montón de tiempo, ¿no? Sí, sí. Mis amigos venezolanos me dicen que llegué con Artigas al Uruguay. Víctor Feliz es dominicano, hace 5 años que está en Uruguay. Trabaja en la construcción, es el vicepresidente de la Asociación de Dominicanos en el Uruguay. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a usted por darnos la oportunidad de conversar un rato acá de los problemas de la situación de los migrantes. Joendris Lastre, Aarón, en realidad, hace 2 años y medio que vive en Uruguay, es cubano, es psicopedagogo, trabaja en el Ministerio de Educación y Cultura, aunque cuando llegó al Uruguay trabajó en una empresa de seguridad. ¿Joendris o Aarón? Aarón. Aarón. Aarón porque quiere decir León Guerrero, que es la historia con la que llegué aquí al Uruguay. Ante todo quisiera darle las gracias al país por darnos la oportunidad a todos los migrantes, en especial hablando en nombre de los cubanos, de poder abrirnos las puertas hacia la migración y ver el país como una oportunidad para realizar nuestra vida, para dar un mejor confort y de esta manera también ayudar a nuestra familia, que es la mayoría de los que estamos aquí. Aarón, cuando llegaste al Uruguay, supuestamente venías con un contrato de trabajo para trabajar en la Universidad de la República y cuando llegaste te encontraste que eso no era tan así. Bueno, cuando terminé mi especialidad en psicopedagogía, quise superarme y vi entre las canteras docentes la Universidad de la República, que se encontraba entre las 120 universidades a nivel mundial de mayor prestigio. Y entonces viendo las características que tiene con nuestra universidad y con nuestra educación, aparte de ser laica, gratuita, me vine y dije, este es el país,
quiero seguir mi estrategia doctoral. Y entonces conocí a un grupo de personas que se dedicaban a ese tiempo a, ¿cómo decirte?, a incentivarte y a ver las posibilidades de un contrato, y yo reunía las condiciones que ellos pedían, pero la realidad fue otra, muy dura, porque perdí $5.000 en ese momento. Llegar a Carrasco era mi primer viaje, no conocía a nadie. Le doy gracias al pueblo solidario y a las personas que uno sin querer te encuentras en la vida y que llegan a ser parte también de tu vida. Conocí a una señora uruguaya en ese momento que me vio en el estado de desesperación que yo estaba, le dije lo que me había pasado y me dijo para llevarme para su casa. Yo con tanto temor, no vi tanta bondad de su parte y le dije que no, entonces me dio como estrategia de llevarme para una casa de una pensión. Ahí me volvieron a estafar, me vi en situaciones de calle, comiendo los latones la basura, y tuve la oportunidad en ese momento de llegarme a la Casa Cultural Cuba-Uruguay, que a la señora Carmen, que me ayudó incondicionalmente, me dio de su dinero para pagar una renta, y ahí conocí un sinnúmero de personas, una familia uruguaya, Guille, Mamita, que fueron en ese momento como mi ángel de la guarda, porque sin conocerme me dieron abrigo en su casa, la ONG Idas y Vueltas, ACEPO, el MIDES, y después de tanto bregar, porque todavía no estaba enfocado en lo que en verdad quería, porque seguía pensando en mi sueño del que vine de trabajar en la UDELAR o empezar mi estrategia doctoral, me di cuenta que no, que tenía que hacerme un nuevo proyecto de vida. Que modificar un poco el proyecto. Ahora después seguimos, porque me interesaba eso, que me contaras cómo llegaste, cuál fue ese primer, la decisión de venir y el primer impacto. En tu caso, Vanessa, hace 20 años que viniste, ¿cómo llegas al Uruguay? ¿Cuál es el motivo por el cual decidís venirte al Uruguay? Bueno, en mi caso es por motivos personales. Mi esposo es uruguayo, así que fue el amor el que me trajo al Uruguay. Mi esposo vivía afuera, nos casamos, pues nos conocimos en el extranjero y vinimos, él siempre quiso volver al Uruguay y mis hijos son uruguayos, así que ya nos establecimos la familia acá y bueno, aprendimos, en mi caso, a querer al Uruguay como mi nuevo hogar y es donde nos hemos instalado, porque inicialmente veníamos por 2 años. No venían a instalarse definitivamente. No, vinimos por una propuesta laboral de mi esposo, que era por 2 años y bueno, nos gustó y nos quedamos y nos establecimos acá. Motivos bien distintos, ¿no? Sí. De tu llegada. Después quiero que me cuentes cómo fue, por ejemplo, el proceso de revalidar el título, si es que transitaste por ese proceso, que seguramente tienes también sus complejidades, ¿no? Claro, en mi caso tuve la suerte de que me dedico a un área del derecho, que es la propiedad intelectual, todo lo que son marcas, patentes, derecho de autor, donde no requerí reválida, porque trabajo en un área que está bastante armonizada internacionalmente. Claro. Entonces trabajé siempre con abogados uruguayos, que son los que en los momentos que había que hacer litigio, ellos llevaban el procedimiento y yo me limité a la parte de lo que es asesoramiento profesional en el área de propiedad intelectual. Claro. Víctor, tu caso, ¿por qué decides irte de Dominicana y venirte al Uruguay? Bueno, en el caso mío, salir de República Dominicana y viajar hacia aquí, hacia Uruguay, fue un caso, como te digo, terrible, porque yo en verdad no quería salir de allá, dejar a mis hijos, a mi esposa, a mis 3 hijos y mi esposa, pero conocí esto de Uruguay a través de un hermano mío que vive allá en Santo Domingo, que viendo la necesidad, mi economía allá, y él me invitó, me dijo: Víctor, ¿quieres viajar hacia Uruguay? Que allá en Uruguay tengo el cuñado mío, Reinaldo, que está allá, y dice que hay muy buenas oportunidades de trabajo. ¿Qué tú quieres? ¿Quieres dar un viaje para allá y ver si puede cambiar tu vida? Porque en verdad usted ha estado aquí trabajando y nunca puede progresar ni nada, así que des una vueltecita por allá y vemos. Yo le dije: bueno, mi hermano, no tengo plata, yo no tengo plata ni para sacarme la visa, el carnet de buena conducta, claro, que costaba algunos
600 pesos. Le dije, no lo tengo. Me dijo, mi hermano, dime si tú quieres ir y yo te ayudo con el pasaje y tú vas y ve y aprueba la suerte. Yo le dije, bueno, mi hermano, vamos, acepto. Y así me ayudó, saqué los documentos, todo. Bueno, ¿Y te viniste solo al principio? Sí, vine solo. Agarré mi valija y arranqué para acá, para Uruguay. Pero cuando llegué fue un momento difícil, terrible, porque al llegar al aeropuerto, dentro del aeropuerto estaba todo bien, pero después que salí al frente, era en 6 de junio, y había un tremendo frío que yo no aguantaba, que era un viernes. Me acuerdo, llegué y de ahí nos fuimos a la pensión, el cuñado me recibió. Pero cuando llegamos a la pensión no había cupo en la pensión, no había cama, porque era por cama, 3.500 pesos por cama. Y en esa habitación donde llegué, eran 14 hombres que habían en la habitación. Y nada, pero con todo eso, el primer día no pude dormir, no pude estar en la pensión, me llevó a un hotel y ahí amanecí. Y al otro día buscamos, encontró el lugar donde encontró y me puso ahí. Bueno, ahí yo duré como 2 años. Pero ¿enseguida pudiste incorporarte al mercado de trabajo? ¿Fue fácil conseguir un empleo? Bueno, el empleo no fue tan fácil tampoco, porque yo llegué y estando en la calle, ya a la semana, frente a la pensión, estaba esperando un amigo mío que me venía a buscar para llevar un currículo a una empresa de seguridad. Y pasó una señora que conocí, la señora se le cayó un busito y ella le pasé el busito y me dio la gracia y ahí fue que vino, que pude contactar con una señora que tiene una ONG que se llama Rinche. Bueno, de ahí me mandaron para ahí y ahí cuando llegué, ahí me hicieron todas las gestiones para conseguir trabajo. Pero con todo eso no fue fácil porque en la ONG llevaba, todos los dominicanos que llegaban, le decía, mira, hay una ONG que le consiguen trabajo a uno, vamos para allá a ver si conseguimos algo. Yo llevaba a la gente, todo el mundo conseguía trabajo, pero yo no. Llegando 2 meses, yo llamé a la señora, le dije, Rinche, ¿pero qué pasa? Yo tengo mis hijos y ya en el próximo mes se abren las clases allá y tengo 3 hijos estudiando y no tengo ni un peso, ni para comer aquí. ¿Qué voy a hacer? Necesito trabajo. Me mandó para una iglesia católica, la iglesia de los migrantes. Cuando llegué, le dije al padre, no necesito dinero. Él me estaba dando dinero, me estaba dando 2.000 pesos. Y no necesito dinero, porque usted me va a dar 2.000 pesos ahora, me lo voy a comer y mañana voy a tener la necesidad de pagar el alquiler y de mandarle a mis hijos. Yo lo que necesito es un trabajo. Bueno, y a través de ahí me mandaron para Carrasco a una casa, a una changa, y a través de ahí, de esa changa, conseguí trabajo en la construcción y hasta la fecha estoy trabajando ahí en la construcción y donde tengo un buen patrón. O sea que buenos compañeros. Ya hace un par de años que estás trabajando fijo, digamos. Sí, después de eso, a los casi 3 meses, conseguí el trabajo fijo en la construcción y hasta la fecha estoy ahí trabajando. ¿Era algo que ya habías hecho o tuviste que aprender? No, porque en Dominicana yo trabajaba en la construcción. Trabajaba en la construcción, bueno, por suerte llegué aquí, conseguí en la construcción y ahí estoy hasta la fecha, hasta hoy. Estoy trabajando ahí en la contra. ¿Pudiste traer a alguno de tus familiares? Sí, como a los 2 años pude traer a mi esposa está aquí conmigo. Mis hijos todavía no he podido traerlo, pero estoy en proceso también de eso, de traérmelo. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 44 años. ¿Tus hijos? Tengo uno de 18, 16 y 14. ¿Son chicos? Sí. ¿Y hace ya unos cuantos años que no los ves? ¿O pudiste ir a verlos? Sí, cuando vine al año y medio yo fui. Lo fui a visitar y ahora tengo 1 año y 3 meses que salí de allá. Sí. ¿Y cómo está el proceso para que vengan? Bueno, el proceso para que vengan, porque yo fui uno de la Asociación de Dominicanos aquí en Uruguay, que trabajé junto a la presidenta de la asociación, Aura Mercado, y la ONG Idas y Vueltas, que trabajamos con la reunificación familiar, que nosotros hicimos todos los trámites y gracias a eso, ahora todos los inmigrantes dominicanos y cubanos también pueden con una carta traer a sus hijos, si tienen su esposa allá, pueden traer a su esposo más fácil, no es como antes, porque a través que nosotros nos fajamos, trabajamos para eso y pudimos conseguir ese logro entre la Asociación de Dominicanos aquí en Uruguay y la ONG Idas y Vueltas. Trabajamos fuertemente para eso y ya ahora fácilmente
una persona que está aquí con hacer una carta y mandarle a sus hijos, a su esposo, un familiar cercano, Claro. Esposo, hijo, y lo puede traer. sin problema. O sea que prontamente podrás traer a tus hijos. Sí, prontamente sí, si Dios quiere. Aaron, tu caso, bueno, decías, tuviste que, bueno, hay que intentar cambiar para armar otra estrategia, porque Laudelar en aquel momento no iba a poder ser. Claro. ¿Cómo fue? Claro, en ese momento, como les dije, estaba desenfocado, seguía pensando en Laudelar y entonces dije, necesito dinero. Tuve la oportunidad de conocer muchos uruguayos que se acercaron por la ONG Idas y Vueltas, la Asociación de Cubanos Residentes en el Uruguay, en ese tiempo la presidenta Olguita Alemán, la Casa Cultural Cuba-Uruguay, me dieron como estrategia que buscara de guardia de seguridad. Había un temor que como yo soy profesional y yo sabía que mi título estaba sobrecalificado para trabajar como guardia de seguridad, a veces uno tiene que, como dice, decir sus mentiras piadosas. Tengo bachiller, dije, déjame poner nada más mi título de bachiller y a ver qué pasa. Bueno, en ese momento me presenté a la empresa de Segurita, que para mí es mi segunda familia, porque al llegar ahí me formaron en los valores que traía de mi patria, pero el compañerismo, de ayudarnos mutuamente. Ahí conocí al encargado Alcide, que fue como mi segundo padre, a la dirección de Segurita, y ahí estuve 7 meses en la empresa. Fueron uno de los momentos más importantes de mi vida porque nunca había trabajado como guardia de seguridad y tenía que enfrentarme a un nuevo estilo de vida, a un nuevo trabajo, pero lo hice con el mejor amor al trabajo, porque los cubanos siempre nos hemos caracterizado por ser hombres de bien y muy agradecidos. Y entonces quedar mal con estas personas que hicieron por mí me iba a sentir siempre como con un cargo de conciencia. Y cada día lo hacía lo mejor, daba lo mejor de mí, porque era la manera de ayudar no solamente a estas personas que me ayudaron, Claro. sino a todos los beneficios que tenía el pueblo uruguayo para con nosotros, los migrantes, en especial para con los cubanos. ¿Y estuviste 7 meses entonces? Sí, allí? estuve 7 meses. ¿Y después? Bueno, después de estos 7 meses, tuve la oportunidad de presentarme a un concurso en ese momento, hacía 10 años atrás, que era un sueño de las ONG de crear un punto de atención, asesoramiento a migrantes en temas educativos, porque el país se aguardaba una nueva migración con características específicas, donde la mayoría de sus migrantes se veía que eran profesionales. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? No solamente de los profesionales, sino familias que venían con hijos, que querían ingresar a los hijos a la educación, y a veces eran muchos los obstáculos en cuanto a buscarle una escuela, en cuanto de regularizarlo, y andaban, como uno dice, dando vueltas de aquí hacia allá, iban al ministerio, iban a las escuelas, no le encontraban un lugar, un cupo, y eso le dificultaba. Entonces, una de las gratuidades que tuvo Laudelar, en conjunto con el Ministerio de Educación y Cultura, en cuanto a eso estaba nuestra excelentísima ministra María Julia Muñoz, el 15 de mayo del 2017 se crea el punto de atención asesoramiento a migrantes en temas educativos, donde tuve la oportunidad de ser el que ganó la plaza. Trabajo con una compañera uruguaya. ¿De ahí en adelante estás allí? Mi vida cambió. Tengo una compañera uruguaya que es como mi hermana, Silvia Moreira. Tenemos una fusión, somos como una familia. Hemos aprendido a vivir las vivencias, los dolores, los sinsabores, porque nos llegan al punto todo tipo de personas con situaciones a veces muy angustiantes, pero tratamos de salir adelante y de dar lo mejor de nosotros en cuanto a la información. Y como yo tuve la experiencia de estar en situaciones de calle, me pongo en el lugar de cada esa persona que llega allí. Y entonces, como les digo, soy de origen campesino, soy cubano, y entonces para mí más que todo es un honor de tener la oportunidad que me dio el país de estar ejerciendo mi profesión, porque soy
máster en ciencia, en docencia y psicopedagogía y especialista en orientación educativa. Así que estoy ejerciendo lo que estudié. Lo que estudiaste. Vanessa, en tu caso, bueno, venías con cierto camino allanado, tu esposo uruguayo, probablemente ya había acá redes de contención, venían con un trabajo. ¿Así todo te resultó fácil? Bueno, fácil en algunos sentidos, pero toda migración es un proceso que lleva mucho tema de adaptación, desarraigo, extrañar la familia, extrañar tus costumbres, tu tierra, adaptarse a la nueva cultura que estás llegando. Y obviamente, aunque yo llegué porque fue una decisión en otro momento, no como están llegando los migrantes en mi país en este momento, eso fue doloroso. Entonces, eso fue justamente doloroso en el sentido de todo lo que uno pierde cuando lo cambian del lugar de donde nació. Eso fue lo que me impulsó a tratar de aliviar algo la llegada de los que estaban, de los venezolanos que venían. Entonces dije, ya yo pasé por esto, ya yo puedo pasar información para hacerles más fácil su llegada acá, puedo contribuir de alguna manera, y empecé a tratar de compartir información oficial, porque cuando la migración venezolana inicialmente buscaba mucha información por las redes, la primera que llegó era capaz que más informada, sabía un poco más, había investigado más sobre el Uruguay, sabía mejor los procedimientos, teníamos la ventaja de la visa de la residencia Mercosur. Entonces, estos venían organizados a nivel de documento, pero después, ¿cómo hago para vivir en el nuevo país? ¿Cómo busco un trabajo? Sí, llego al aeropuerto y me encuentro con un mundo nuevo. Claro, unas costumbres, y los que llegan en invierno se morían de frío, entonces, ¿dónde comprar las cosas? ¿Cómo revalido mi título? ¿Dónde meto a los niños en el colegio? O sea, Uruguay ofrece una serie de cosas que en la región son realmente valoradas, que es la educación gratuita y la salud pública también, que para la migración venezolana en particular es algo que es un alivio comparado a todos los demás países que están llegando. Pero bueno, también necesitaban saber cómo es el sistema educativo acá, no sé cómo es los liceos, la reválida. Hubo una gran apertura del Uruguay, del Ministerio de Educación, que insertó inmediatamente a todos los niños migrantes, llegan a la escuela, ¿no? a cualquier nivel. En el camino es que van presentando la documentación, porque se busca apoyarlos y que no pierdan ni un día de clase. Y a nivel de salud, bueno, todavía más o menos se van adaptando, entendiendo qué es el FONASA, los derechos que tienen desde que empiezan a trabajar. Entonces nosotros llegamos a constituir Manos Beneguayas inicialmente con los que ya estábamos acá, para tratar de dar una mano a los que estaban llegando. Y bueno, siempre pensábamos que iban a venir muchos, pero nunca imaginamos... Los desbordó, digamos. Nunca imaginamos que iba a ser este número, porque cuando yo estaba acá era imposible encontrar un venezolano, que teníamos un grupo pequeño de amigas, pero bueno, pensamos que la migración va a seguir aumentando, van a seguir llegando venezolanos, y es un reto que tenemos cada día en Manos Beneguayas, tratar de buscar, de tender puentes, de abrir puertas para que esta migración logre insertarse de la mejor manera posible y que sea también beneficiosa para el Uruguay que los recibe. Sin duda, sin duda. Vieron que en el programa ni apareció eso de si es beneficioso o no la llegada de inmigrantes, porque nosotros damos por un hecho que eso es así, por lo tanto es un debate que no vamos a dar, no nos parece ni siquiera trascendente. No te pregunté, Aarón, ¿vos viniste solo? ¿Estás solo? ¿Dejaste familia allá? ¿Cómo era eso? Bueno, vine solo. Como le dije, quizás mi caso sea atípico en cuanto a los migrantes cubanos, porque yo vine más bien con el deseo y el ímpetu de la superación, de estudiar, y la mayoría de los cubanos que estamos aquí en el país, lo primero que vemos el país, por los beneficios que nos da, es de trabajar, más bien es por darle un mejor confort a la familia. Muchos a raíz de la migración está basada por el recrudecimiento del bloqueo, que tenemos más de 60 años de bloqueo, que ha fragmentado familia, y es la manera de este escape, de poder ayudar, de poder darle las oportunidades que a veces, no que no las tengamos en el país, sino por la situación que llevamos por más de 60 años, nos limita a un sinnúmero de beneficios que quizás, yo digo que si Cuba
no tuviera este bloqueo, fuera, que me disculpen, la maravilla del Edén, ninguno saliera de Cuba. Otra de las cosas que uno llega aquí y se enfrenta, es como estaba diciendo mi compañera, es una realidad a la visión del Uruguay que nos prometen, al Uruguay que nos encontramos. Esto no quiere decir que estamos agradecidos con el país, claro, pero es un matiz muy diferente. Hay una diferencia entre lo que se ve o lo que te muestran de afuera y, obvio, la realidad una vez que uno está en el territorio, ¿no? Y una de las cosas que para nosotros es muy puntual, dos temas. Primeramente, el tema pensión, que se ha estudiado y se ha trabajado desde las diferentes organizaciones sociales, y creo que no ha existido tanta voluntad política en cuanto a este tema. El otro tema, no tan para sopesar como es la salud, la educación. Hoy por hoy el trabajo nos está afectando grandemente porque somos muchos los profesionales sobrecalificados, médicos, ingenieros, arquitectos, que estamos trabajando en Uber, en delivery, poniendo a veces arriesgando nuestras vidas, porque las empresas no nos toman. Entonces es un obstáculo muy vacío, que todo a base de un currículum, que a veces un currículum que no nos aporta nada. Y esto trae que si no tienes un trabajo, no te puedes subsidiar en cuanto a las condiciones mínimas para vivir como ser humano. Víctor, ¿cómo fue cuando llegó tu esposa? ¿Se pudo también, se adaptó, pudo conseguir trabajo? ¿Cómo fue la llegada de tu esposa? Bueno, mi esposa, en verdad, cuando llegó, fue terrible para ella, porque... No me digas que también llegó con frío. Ella llegó terminando el invierno, el 22 de septiembre. Pero, ¿qué pasa? Ella le dio frío el día que llegó. Mucho frío, y no sé si el clima o la cultura de aquí, pero ella nunca quiso adaptarse, porque fue todos los días un pleito con ella. Duró 9 meses aquí, peleando conmigo todos los días, que no se quería quedar, se quería ir, que no aguantaba esto, y a los 9 meses, bueno, mala suerte, falleció la madre, ella tuvo que irse, duró 6 meses allá, y después me dijo que quería volver otra vez. Bueno, que hizo, vino, y ahora, a través del tiempo, ya se adaptó ahora. Se adaptó. Y consiguió trabajo, sí, bueno, ahora mismo no está trabajando, pero ella vino, en el trabajo ella ha estado bien. Lamentablemente se nos fue el tiempo, los tengo que despedir, les tengo que agradecer muchísimo que nos hayan acompañado esta noche, a los tres. Y además me tengo que ir a la torre ejecutiva porque allí está el presidente que va a dar la conferencia de prensa por el coronavirus. Gracias de verdad a los tres. Y bienvenidos, aunque hace tiempo ya que están, bienvenidos al Uruguay. Gracias por estar ahí.